Hola viajero, esta noche no estás aquí por casualidad. Has llegado buscando calma, claridad y descanso, pero también un poco de sabiduría para tu alma. Los antiguos estoicos enseñaban que la verdadera serenidad no se encuentra huyendo del mundo, sino aprendiendo a vivir en paz con él. En este viaje escucharás 15 lecciones poderosas para dormir con la mente tranquila y el corazón ligero. Cada palabra está pensada para guiarte hacia el silencio interior, hacia esa calma que solo llega cuando el alma se comprende a sí misma. Respira, deja que el día se apague lentamente y permite que estas enseñanzas te acompañen mientras te sumerges en el descanso. Duerme escuchando estas 15 lecciones estoicas. Comencemos. Parte 1. El silencio del alma. Aprender a detener el ruido interno. Cuando el mundo calla, la mente comienza a hablar, y en ese murmullo infinito de pensamientos, recuerdos y preocupaciones, muchas veces olvidamos algo esencial. El alma también necesita silencio. No el silencio externo, ese que depende de apagar luces o cerrar puertas, sino el silencio interior, ese espacio donde las palabras se disuelven y solo queda la verdad más pura, la calma. Marco Aurelio, antes de dormir, acostumbraba a escribir. No lo hacía para ser recordado, ni para demostrar sabiduría. Lo hacía porque sabía que antes de enfrentar el amanecer, debía ordenar su mente, reconciliarse con el día que terminaba y vaciar el peso invisible que la mente acumula cuando vive sin pausa. A menudo me escapo de las distracciones, escribió, y encuentro descanso en mí mismo. Cada pensamiento no atendido se convierte en ruido. Cada emoción sin entender se transforma en peso. Y así llegamos a la noche agotados, no por lo que hicimos, sino por lo que pensamos sin detenernos. El primer paso hacia la serenidad es aprender a detener ese ruido. No con fuerza, no con rechazo, sino con observación. Cierra los ojos y respira. Imagina que cada pensamiento que llega es una hoja que flota sobre el agua. No la tomes, no la empujes, solo obsérvala pasar. Esa es la práctica de los sabios, mirar sin reaccionar, dejar que la mente se vacíe por sí sola, como un río que se limpia cuando fluye sin obstáculos. Epicteto enseñaba que el alma se perturba cuando se aferra a lo que no puede controlar. Y muchas veces, lo que más nos perturba no es el mundo, sino el eco constante de nuestros propios pensamientos. Por eso, antes de dormir, los estoicos buscaban silencio. No huían de la vida, sino que preparaban su espíritu para comprenderla. Sabían que una mente en calma es una mente capaz de ver con claridad. Y la claridad es el principio de toda sabiduría. Esta noche, no luches contra tu mente. No intentes detener los pensamientos. Solo míralos pasar. Permite que el silencio llegue por sí mismo, como el atardecer que no pide permiso para existir. Poco a poco notarás algo. El ruido pierde fuerza, las ideas se ordenan, la respiración se hace profunda. Ahí, justo ahí, empieza el descanso verdadero. El alma también duerme, y para hacerlo necesita paz. Deja que las palabras del día se desvanezcan. Deja que las preocupaciones se vuelvan pequeñas. Deja que tu mente, cansada de correr, por fin encuentre un lugar donde reposar. Porque cuando el alma calla, el corazón escucha. Y en ese silencio, el ser humano se reencuentra consigo mismo. Esta es la primera lección. Aprende a detener el ruido y descubrirás que dentro del silencio vive todo lo que necesitas saber. Parte 2. Lo que puedes controlar. El principio del descanso interior. Antes de dormir, muchos pensamientos giran sin descanso. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no soy capaz? Esas preguntas que parecen inofensivas son las cadenas más pesadas de la mente. Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, descubrió una verdad simple que puede cambiar la manera en que vives y la forma en que descansas. Solo tienes control sobre tus actos, nunca sobre los resultados. Parece una idea pequeña, pero cuando la entiendes, te libera de una prisión invisible.
Pasamos gran parte de nuestra vida intentando controlar lo incontrolable. La opinión de otros, el comportamiento del mundo, el clima, la suerte, el pasado. Y en ese intento imposible, perdemos lo único que realmente es nuestro, la calma. Epicteto decía, algunas cosas dependen de nosotros y otras no. La sabiduría consiste en distinguirlas. Esa distinción es la llave del descanso interior. Cuando sabes qué puedes cambiar y qué no, dejas de pelear con fantasmas. Dejas de desgastar energía en batallas perdidas y comienzas a cuidar tu espíritu con inteligencia. Cada vez que intentas controlar lo externo, la mente se tensa. Pero cuando aceptas lo inevitable, el alma se relaja. Y esa relajación no es resignación, es libertad. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, piensa en aquello que te preocupa. Pregúntate con calma, ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, déjalo ir. No lo reprimas, no lo ignores, solo suéltalo con compasión. No pertenece a tu control, por lo tanto, no debe robarte la paz. Si la respuesta es sí, si depende de ti, entonces decide actuar mañana con claridad. Haz lo que esté en tus manos y deja que el resto fluya con el orden natural de la vida. Marco Aurelio lo practicaba cada noche. Antes de dormir, repasaba el día y separaba lo que estaba bajo su voluntad de lo que no. Así limpiaba su mente del peso inútil y encontraba descanso real. El estoico no busca controlar el mundo, busca dominar su mente. Y quien domina su mente descubre una paz que no depende de las circunstancias. Cuando comprendes esto, te liberas del miedo al futuro, porque entiendes que el futuro no se controla, se afronta. Y lo que realmente te fortalece no es tener certeza, sino serenidad ante lo incierto. Así que, esta noche, antes de cerrar los ojos, haz este pequeño ejercicio estoico. Piensa en 3 cosas que te preocupan y luego sepáralas con sabiduría. Guarda las que puedes cambiar, agradece las que puedes aceptar y deja ir las que no dependen de ti. Hazlo con calma, como quien limpia su habitación interior antes del descanso, porque dormir con el alma ordenada es dormir en libertad. Y al despertar te darás cuenta de que el control nunca fue el problema, sino el apego a lo que nunca dependió de ti. El descanso verdadero comienza cuando entiendes esto. Tu paz depende de tu mente, no del mundo. Parte 3. El valor de la simplicidad. Menos deseo, más paz. Hay una carga invisible que casi todos llevamos. El deseo constante de más. Más éxito, más reconocimiento, más posesiones, más validación, más ruido, más velocidad. Y cuanto más acumulamos, más nos alejamos de la serenidad. Séneca lo advirtió hace siglos. No es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. La mente inquieta no descansa porque siempre quiere. Quiere ser admirada, comprendida, escuchada, temida, amada. Y esa búsqueda interminable se convierte en un laberinto del que solo se sale con una palabra: sencillez. La simplicidad no significa renunciar a la vida, sino aprender a distinguir lo esencial. No se trata de vivir con menos cosas, sino de vivir con menos cargas, de soltar lo que no aporta valor, de limpiar la mente de lo que sobra. Marco Aurelio vivía rodeado de poder, pero dormía en una habitación sobria. No necesitaba lujos, porque su mente ya era su refugio. Su fortaleza no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía dejar ir sin perderse a sí mismo. Y tú, viajero, ¿cuántas cosas cargas sin darte cuenta? ¿Cuántas preocupaciones no te pertenecen? ¿Cuántos deseos ajenos alimentas solo por miedo a parecer menos? La noche es el momento perfecto para soltar. Mientras el cuerpo se apaga lentamente, deja que el alma también se desprenda de lo innecesario. Imagina que cada pensamiento de quiero más es una piedra que llevas en la espalda. Ahora, suéltala una por una. Siente cómo el peso disminuye. Siente cómo la respiración se vuelve ligera. Así se siente la libertad interior. Epicteto decía que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos.
La abundancia sin sabiduría esclaviza. La sencillez con propósito libera. El alma simple no compite, no necesita demostrar, solo vive, observa, agradece, y en esa calma silenciosa encuentra una riqueza que ningún oro puede igualar. Practica la simplicidad esta noche. Agradece por lo que tienes y suelta lo que no necesitas. Tal vez descubras que la mayoría de tus cargas solo vivían en tu mente. Vivir con menos deseos no significa vivir vacío, significa tener espacio para lo que realmente importa: la paz, la claridad, el descanso. Antes de dormir, di en silencio: no necesito más para ser completo. Repite hasta sentirlo en tu pecho, no como un pensamiento, sino como una verdad. Y cuando despiertes, notarás algo distinto: una ligereza nueva, una mente más limpia, un corazón en orden. Porque la grandeza del sabio no está en lo que acumula, sino en lo que es capaz de dejar ir sin perder la sonrisa. Esta es la enseñanza de la tercera lección: menos deseo, más calma; menos ruido, más alma; menos cosas, más libertad. Parte 4. El arte de la gratitud silenciosa. Hay noches en las que el alma se inquieta sin razón aparente. Todo parece estar bien, pero algo dentro se siente vacío. Es entonces cuando olvidamos una de las virtudes más poderosas que los estoicos practicaban cada día: la gratitud. No la gratitud ruidosa, ni la que se exhibe ante los demás, sino esa que se cultiva en silencio, dentro del corazón. Marco Aurelio solía escribir cada mañana recordando las personas, los gestos y los sucesos que merecían su aprecio. No lo hacía por obligación, sino porque comprendía que la mente agradecida no puede ser esclava del descontento. Decía que quien se levanta quejándose ya ha perdido la mitad del día, y quien se acuesta sin agradecer ha desperdiciado la mitad de su vida. Séneca también enseñaba que la gratitud es una forma de sabiduría. En sus cartas, afirmaba que el hombre agradecido es aquel que entiende la abundancia invisible que lo rodea: el aire, el sol, la compañía, la oportunidad de aprender, incluso el hecho de haber superado un día más. Decía que solo quien sabe dar gracias ha comprendido lo que realmente significa vivir. Hoy, en un mundo donde todo se da por hecho, la gratitud se ha vuelto un arte perdido. Corremos tras metas, acumulamos logros y olvidamos mirar lo que ya está aquí. La mente humana tiende a enfocarse en lo que falta, no en lo que abunda. Pero el sabio invierte esa mirada. En lugar de lamentarse por lo que no tiene, se maravilla por lo que permanece. Antes de dormir, los estoicos recomendaban hacer un repaso del día. No para juzgarlo, sino para reconocerlo. Pregúntate: ¿qué cosas, aunque pequeñas, me sostuvieron hoy? Tal vez fue una palabra amable, una comida caliente, una conversación sincera, o simplemente el hecho de seguir respirando. Cada una de ellas, si se mira con atención, es un regalo. Epicteto decía que la naturaleza no nos debe nada, y aún así nos lo da todo. Cuando agradeces, dejas de pelear con la vida y comienzas a fluir con ella. Porque el agradecimiento no es una emoción pasajera, es una decisión consciente. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, sigues teniendo más de lo que crees. Esta noche, practica la gratitud silenciosa. No necesitas palabras, solo presencia. Cierra los ojos y recorre tu día con calma. Imagina que cada momento positivo brilla como una pequeña luz. Míralas una por una, hasta que tu mente se llene de claridad. Sentirás cómo el cuerpo se relaja, cómo la respiración se hace profunda y cómo el corazón encuentra descanso. Agradecer no cambia los hechos, pero cambia la forma en que los llevas. Porque cuando aprecias lo que tienes, lo que falta deja de dominarte. Y entonces, incluso el sueño se vuelve más dulce. Los sabios comprendían que dormir en gratitud era dormir en paz. Porque la mente que agradece no teme al mañana, y el alma que reconoce su fortuna no necesita más para sentirse completa. Haz de la gratitud un hábito, no un pensamiento ocasional.
Que cada noche sea una oportunidad para recordar que la vida, incluso con sus sombras, sigue siendo un regalo. Esta es la enseñanza de la cuarta lección. No esperes tenerlo todo para agradecer. Agradece y descubrirás que ya lo tenías. Parte 5. Las heridas enseñan. Aceptar el dolor como maestro. Hay heridas que el tiempo no borra, sino que transforma. Cicatrices que no desaparecen, pero dejan de doler porque han aprendido a hablar en otro idioma, el de la sabiduría. Durante siglos, los estoicos repitieron una verdad que el mundo moderno ha olvidado. El sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en fuerza. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones, mientras enfrentaba pérdidas, guerras y traiciones. No pidió piedad, pidió claridad. No rogó por un destino más fácil, sino por un espíritu más fuerte. Decía que la adversidad no era enemiga, sino instructora, que la vida, al igual que el fuego, solo purifica cuando arde. Y es que cada dolor que resistes sin rendirte, te enseña algo que la calma jamás podría mostrarte. Epicteto, que conoció la esclavitud y la humillación, también lo entendía así. Decía, no busques que las cosas ocurran como quieres. Desea, más bien, que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá en serenidad. No hablaba desde la resignación, sino desde la libertad interior. Aceptar el dolor no es rendirse, es dejar de pelear con lo inevitable. Es reconocer que, aunque no podemos controlar lo que nos hiere, sí podemos decidir lo que esa herida hace en nosotros. Puedes permitir que te endurezca o dejar que te refine. La elección siempre será tuya. El dolor tiene una manera silenciosa de revelar quién eres. En los días buenos, cualquiera puede mostrarse sabio. Pero es en los días grises donde realmente conoces tu carácter. Cuando todo se derrumba y aún así decides mantenerte digno, paciente, consciente, ahí se revela la virtud. Los sabios decían que el alma se templa como el hierro, bajo el fuego y el golpe. Sin ese proceso, se queda blanda, sin forma, sin esencia. Por eso, la próxima vez que algo te hiera, no te preguntes, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué en mí? Esa simple pregunta transforma el dolor en aprendizaje. Séneca escribió que el infortunio es la ocasión de la virtud. No hay grandeza sin dificultad, ni claridad sin oscuridad. La noche también enseña, si sabes escucharla. En ella el alma deja de correr y empieza a mirar. Y cuando aprendes a mirar sin miedo, el dolor se convierte en un espejo. Muestra las partes que negabas, las heridas que necesitaban atención, las emociones que merecían comprensión. No viene a destruirte, sino a recordarte que aún sientes, que aún estás vivo, que todavía puedes crecer. La mente humana busca placer y evita sufrimiento, pero el crecimiento no habita en el placer. Crece el que se enfrenta a la incomodidad, el que observa su tristeza sin huir, el que acepta su pasado sin rencor. Los estoicos sabían que el dolor no pide permiso, pero sí ofrece sentido. Si lo rechazas, te consume. Si lo entiendes, te enseña. Así de simple, así de profundo. Cada lágrima tiene una lección. Cada pérdida lleva una enseñanza que, si la escuchas con calma, puede guiarte hacia una versión más sabia de ti mismo. Esta noche, mientras cierras los ojos, recuerda esto. El dolor no define quién eres, pero sí revela lo que estás dispuesto a aprender. No lo mires como enemigo, sino como un mensajero. Permite que te muestre el camino hacia la fortaleza interior. Tal vez no lo entiendas ahora, pero un día, cuando mires atrás, verás que esa herida que tanto dolía fue el punto en que tu espíritu comenzó a despertar. Que esa pérdida que creías injusta fue la puerta hacia algo más grande. Y que ese sufrimiento, en realidad, fue el fuego que templó tu alma. Los sabios no buscaban evitar el dolor, sino aprender de él. Sabían que la vida no se mide por los momentos fáciles, sino por la capacidad de seguir caminando cuando todo parece oscuro. Porque el dolor pasa, pero lo que deja permanece. Permanece en tu carácter, en tu calma, en tu sabiduría.
Así que esta noche, en lugar de huir de tus heridas, obsérvalas con respeto. Ellas también te están formando. Las heridas enseñan lo que los triunfos ocultan. Y quien aprende del dolor ya no teme al mañana, porque sabe que incluso el sufrimiento más profundo puede convertirse en su mayor maestro. Parte 6. La muerte como recordatorio de vida. Hay verdades que evitamos mirar, aunque estén siempre frente a nosotros. Una de ellas es la más inevitable de todas, la muerte. Pensar en ella nos incomoda, nos duele, nos asusta, pero los estoicos veían en ese pensamiento algo sagrado. No lo consideraban oscuro, sino luminoso, porque solo quien recuerda que va a morir aprende a vivir de verdad. Marco Aurelio lo escribió con calma. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acompaña. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. No lo decía con tristeza, sino con sabiduría. La conciencia de la muerte no le quitaba valor a la vida, se lo daba. La mayoría de las personas vive como si el tiempo fuera infinito. Posponen abrazos, conversaciones, sueños, perdones. Creen que siempre habrá un mañana. Pero el mañana no es una promesa, es una posibilidad. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Los sabios lo sabían. Cada día que pasa es un tesoro que no vuelve. Cada instante, una oportunidad de honrar el milagro de existir. Epicteto aconsejaba recordar la mortalidad no para sufrirla, sino para usarla como guía. Decía que quien recuerda que puede morir en cualquier momento, elige con más claridad cómo vivir. La muerte, vista con ojos serenos, no es enemiga, es maestra. Nos enseña el valor de lo esencial. Nos obliga a dejar de perder tiempo en lo que no importa. Nos invita a perdonar antes de que sea tarde, a amar sin orgullo, a hablar con sinceridad, a no postergar lo que nuestro corazón pide ahora. Quien acepta que el final existe, deja de vivir dormido. Porque el recordatorio de la muerte no mata la esperanza, mata la distracción. Séneca fue más allá. Decía que la muerte no nos roba nada, porque todo lo que poseemos verdaderamente está dentro de nosotros. Morimos cada día, escribía, pues cada día nos quita una parte de la vida. No lo decía con miedo, sino con gratitud. Cada amanecer era un regalo más, y cada noche un cierre digno de un día bien vivido. Esa visión transformaba el miedo en reverencia. No temía al final, porque entendía que lo único que importa es cómo vives entre el inicio y el fin. La muerte nos iguala, pero también nos despierta. Nos recuerda que no somos dueños del tiempo, solo sus viajeros. Y si lo pensamos bien, eso no es una tragedia. Es una invitación a la presencia, a mirar el cielo con más atención, a escuchar a quienes amamos, a no dejar que los días pasen en automático, porque cuando aceptas la fragilidad de la vida, descubres la belleza que hay en cada segundo. Esta noche, deja que esta reflexión te acompañe, no como una sombra, sino como una lámpara. Imagina que cada respiración que tomas es un recordatorio de que aún tienes oportunidad de ser mejor, de que aún puedes agradecer, servir, aprender, amar. La muerte no debe paralizarte, debe impulsarte, porque quien sabe que su tiempo es limitado, deja de esperar el momento perfecto y comienza a vivir con propósito. Marco Aurelio no temía a la muerte porque la veía como parte del orden natural. Todo lo que nace, decía, muere, pero nada se pierde realmente. Todo se transforma. Así también el alma no desaparece, solo se transforma a través de cada experiencia, cada acto, cada pensamiento. La vida no es una línea que termina, es un círculo que se renueva. Por eso, antes de dormir, piensa en la muerte no como un final, sino como una maestra silenciosa. Déjala recordarte lo frágil y valioso que es este instante. Deja que te inspire a vivir más despacio, a mirar con amor, a actuar con sentido. Porque quien abraza la idea de morir sin miedo, aprende a despertar con más gratitud.
Esta es la enseñanza de la sexta lección. No temas la muerte, témele a no haber vivido de verdad. Y mientras sigas respirando, todavía tienes la oportunidad de hacerlo. Parte 7. El autocontrol. Dominio sobre uno mismo. Hay batallas que no se libran afuera, sino dentro. Y aunque el mundo hable de poder, éxito o victoria, los estoicos enseñaban que el verdadero triunfo está en gobernarse a uno mismo. Marco Aurelio lo escribió con una serenidad inquebrantable. El hombre noble se domina a sí mismo y en eso encuentra su libertad. Ningún enemigo es más difícil de vencer que los impulsos, las pasiones descontroladas, la ira o la debilidad interior. Pero aquel que aprende a controlarse, aunque pierda 1000 veces afuera, jamás será derrotado por dentro. El autocontrol no es represión, es dirección. No se trata de apagar tus emociones, sino de guiar su fuego hacia algo más alto. Epicteto enseñaba a sus discípulos que no hay nada más poderoso que la mente disciplinada, capaz de permanecer tranquila incluso cuando todo alrededor se desmorona. Decía, no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene sobre ellas. Y en esa frase hay una llave secreta. Si controlas tu reacción, controlas tu destino. Vivimos en una época donde la reacción se ha vuelto instinto. Nos ofendemos con facilidad, respondemos sin pensar, hablamos antes de escuchar. La sociedad moderna celebra la rapidez, pero olvida la sabiduría del silencio. Los estoicos, en cambio, admiraban la pausa. Esa respiración que te separa del error. Ese segundo en el que decides no ceder al enojo, al miedo o al deseo. Porque en esa pausa se esconde la libertad. Séneca decía que nadie es esclavo por nacer, sino por sus hábitos. Y entre los más peligrosos está el de reaccionar sin conciencia. ¿Cuántas veces el impulso destruye lo que la calma podría haber salvado? ¿Cuántas palabras dichas con furia se convierten en arrepentimiento? ¿Cuántas decisiones tomadas sin pensar nos alejan de lo que realmente somos? El sabio no actúa para liberar tensión, sino para mantener armonía. Y quien domina su mente, aprende a dominar su vida. El autocontrol es una práctica, no una condición. Se entrena en los detalles, en la forma en que respondes a una crítica, en cómo manejas la impaciencia, en cómo aceptas lo que no puedes cambiar. Controlarse no significa ser frío, significa ser consciente. Significa no entregar tu paz a cada provocación. Significa decidir, incluso bajo presión, quién vas a ser. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de guerras, traiciones y caos, y aún así escribiendo con serenidad. Sé como la roca que permanece firme mientras las olas la golpean. Las olas se rompen y la roca permanece inmóvil. Esa imagen resume el autocontrol. No se trata de evitar las olas, sino de mantenerte firme entre ellas. Esta noche, reflexiona sobre cuántas veces perdiste la calma, no porque la situación lo merecía, sino porque tu mente no estaba en silencio. Pregúntate, ¿valía la pena? ¿Qué gané cediendo al impulso? Y más importante aún, ¿qué habría pasado si hubiera respirado antes de actuar? Cada momento de autocontrol es una victoria invisible, pero poderosa. Es la prueba de que el alma está despierta, de que ya no eres esclavo de las emociones, sino su guía. Epicteto comparaba al sabio con un arquero. Decía que no puede controlar el viento, pero sí su puntería. Así también tú. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí tu reacción ante ello. Y esa elección, repetida día tras día, forja un carácter imposible de quebrar. Dominarte no significa volverte perfecto. Significa volver a ti mismo cada vez que te pierdes. Significa reconocer tu humanidad y decidir, aún con emociones intensas, actuar con virtud. Porque el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en gobernar tu propio espíritu. Esta es la enseñanza de la séptima lección. Quien domina su mente, domina su mundo. Y quien aprende a permanecer en calma, ya ha conquistado lo más difícil, a sí mismo. Parte 8. La fortaleza interior.
ser inquebrantable ante la vida. Hay momentos en los que la vida parece volverse más pesada de lo que uno puede cargar. Todo se tambalea y la mente se pregunta si será capaz de resistir. Es ahí donde nace la verdadera fortaleza, no en los días tranquilos, sino en los que el alma tiembla. Los estoicos no buscaban una vida sin dificultades, porque sabían que sin prueba no hay crecimiento. Marco Aurelio lo expresó con serenidad. El fuego prueba el oro y la adversidad al hombre fuerte. No hablaba del cuerpo, sino del espíritu, porque la fuerza que más vale no se mide en músculos, sino en calma, en la capacidad de mantenerte firme incluso cuando todo parece derrumbarse. Epicteto enseñaba que nadie puede quitarte la fuerza interior, salvo tú mismo. Puedes perder riqueza, posición o salud, pero mientras conserves tu mente y tu virtud, nada esencial se ha perdido. Esa idea lo sostuvo incluso cuando fue golpeado, humillado y reducido a la esclavitud. Su cuerpo estaba limitado, pero su espíritu permanecía libre. Él decía, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que te define. Y ahí está el secreto de la fortaleza. No evitar el dolor, sino transformarlo en temple. La vida moderna, con su prisa y su ruido, ha confundido la fuerza con la dureza. Nos enseñan a resistir cerrando el corazón, a callar el miedo fingiendo indiferencia. Pero los sabios sabían que la fortaleza no es frialdad, sino profundidad. Es poder sentir sin quebrarse, amar sin miedo a perder, caer y volver a levantarse sin odio. Ser fuerte no es no llorar, es no rendirse. No es no tener miedo, es seguir adelante a pesar de él. Séneca decía que la adversidad revela el alma del sabio. Cuando todo te sale bien, no sabes de qué estás hecho. Pero cuando la vida te golpea, ahí descubres tu temple. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad de crecer. Cada caída es una lección disfrazada. Quien ve la vida con ojos estoicos entiende que los desafíos no son castigos, sino entrenamientos. El alma se fortalece igual que el cuerpo, con peso, esfuerzo y resistencia. Imagina tu mente como una muralla antigua. Los problemas son los vientos que la golpean. Si está construida sobre la calma, el propósito y la virtud resistirá. Pero si su base es débil, si está hecha de orgullo o miedo, se derrumbará ante la primera tormenta. Por eso, los sabios cultivaban la fortaleza cada día. No esperaban el caos para ser fuertes. Lo eran en los pequeños actos, en la paciencia, en el silencio, en la humildad. Esa era su verdadera preparación. Marco Aurelio enfrentó traiciones, guerras, pestes y la muerte de sus seres queridos. Y aún así escribió, el obstáculo se convierte en el camino. Esa frase, tan simple, contiene una verdad inmortal. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser tu punto de transformación. La fortaleza no elimina los obstáculos, los utiliza. No huye del dolor, lo abraza. No busca la perfección, busca el equilibrio. Y en ese equilibrio, el alma encuentra su poder. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus batallas, no en cómo podrías evitarlas, sino en cómo podrías aprender de ellas. Tal vez la vida no está en tu contra, tal vez está entrenándote. Tal vez cada prueba que enfrentas es una oportunidad de volverte más sabio, más sereno, más libre. No mires tus heridas con lástima, míralas con respeto. Son las marcas del que ha vivido, del que ha resistido, del que ha aprendido. La fortaleza interior no se grita, se demuestra en silencio, en la calma ante la crítica, en la paciencia ante la incertidumbre, en la fe tranquila de quien sabe que nada externo puede destruir lo que ya ha sido forjado dentro. Esta es la enseñanza de la octava lección. No pidas que la vida sea más fácil, pide ser tú más fuerte, porque el mundo no se adapta a tu deseo, pero tu alma puede adaptarse a cualquier mundo. Parte 9. La sabiduría del presente. El poder de estar aquí. Hay algo que todos tenemos y sin embargo, muy pocos saben usar.
el momento presente. Vivimos atrapados entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones del futuro. Y en medio de ese torbellino, olvidamos lo único que realmente poseemos, el ahora. Marco Aurelio lo comprendía con claridad cuando escribió: la vida de cada uno está en este instante, no lo que fue ni lo que será, sino lo que está haciendo. Y es que el presente es el único lugar donde puedes actuar, aprender, amar y cambiar. Todo lo demás son sombras de lo que fue o ilusiones de lo que tal vez será. Los estoicos enseñaban que una mente que vive en el pasado sufre por lo que ya no puede cambiar, y una mente que vive en el futuro teme lo que aún no ha sucedido. Solo la mente que habita el ahora puede descansar, porque el presente no exige explicación, solo atención. Epicteto decía que la felicidad no depende de los eventos, sino del modo en que los interpretamos. Y solo en el ahora puedes elegir cómo mirar lo que ocurre. La modernidad nos ha robado la capacidad de estar presentes. Vivimos pendientes de pantallas, llenando cada silencio con ruido, corriendo de un lugar a otro como si el tiempo fuera a premiar al más ocupado. Pero los sabios sabían que la verdadera grandeza no está en hacer mucho, sino en hacer con presencia. No en correr más rápido, sino en caminar con conciencia. El hombre moderno se queja de no tener tiempo, cuando en realidad lo pierde sin notarlo, en pensamientos sin fin, en distracciones, en preocupaciones que no existen más que en su mente. Séneca advertía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. El tiempo nos escapa, lo dejamos ir. Cada minuto vivido con atención se expande. Cada momento vivido en distracción se desvanece. Por eso, el sabio aprende a detenerse, a observar el cielo antes de comenzar el día, a saborear la comida con gratitud, a escuchar sin pensar en lo que responderá. Son pequeños actos, pero en ellos se esconde una sabiduría inmensa, la de vivir de verdad. El presente tiene un poder que pocos comprenden. Es el único espacio donde puedes transformar tu vida. No puedes actuar en el ayer ni decidir en el mañana. Solo puedes hacerlo aquí, ahora. Por eso Marco Aurelio se repetía cada mañana: haz hoy lo que la naturaleza espera de ti. No decía: hazlo cuando tengas ganas, ni cuando llegue el momento perfecto, sino hoy. Porque la perfección no está en esperar, sino en actuar con claridad dentro del instante que te toca vivir. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, deja que tu mente se aquiete. Suelta lo que pasó, no puedes cambiarlo. Suelta lo que temes, aún no ha ocurrido. Céntrate en tu respiración, en este momento. Siente el aire entrando, saliendo, recordándote que estás vivo. En ese simple acto se encuentra el milagro del presente. Nada falta, todo está aquí. Cuando logras vivir así, el alma descansa, y la ansiedad, el miedo y la culpa pierden su poder. La vida no ocurre en otro lugar, no está esperándote en un futuro ideal ni escondida en los recuerdos. Está aquí, en este instante que a menudo ignoras mientras piensas en lo que viene después. Cada segundo consciente es un acto de amor hacia ti mismo. Y cuando aprendes a vivir en presencia, el mundo entero cambia de color. Dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a caminar dentro de él. La sabiduría del presente no se enseña, se experimenta. Requiere silencio, atención y humildad. Pero cuando la descubres, ya no quieres volver a vivir dormido, porque entiendes que el ahora es lo único real, lo único que puedes habitar, lo único que realmente te pertenece. Esta es la enseñanza de la novena lección. La vida no se espera, se vive, no se sueña, se despierta. Y solo quien aprende a estar aquí puede decir que realmente ha vivido. Parte 10. La virtud como camino hacia la libertad. En un mundo donde todos buscan ser libres, pocos entienden qué significa realmente la libertad. La mayoría la confunde con hacer lo que quiere, cuando quiere, sin límites ni dirección. Pero los estoicos veían la libertad de otra forma. No como ausencia de reglas, sino como dominio interior.
Para ellos, la libertad no consistía en escapar del orden, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Porque quien gobierna su mente, gobierna su destino. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Nadie puede encadenarte si tu alma sigue libre. La virtud era, para los sabios, la brújula de la vida. No una imposición, sino una elección. Vivir con virtud significaba actuar con justicia, templanza, sabiduría y coraje, incluso cuando nadie te observaba. Era hacer lo correcto no por miedo al castigo, sino por respeto a uno mismo. Epicteto lo resumía con fuerza. Nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y en esa frase se encuentra la esencia del estoicismo. No hay libertad en la indulgencia ni en la dependencia. El que se deja dominar por los placeres, los miedos o la opinión ajena, se convierte en esclavo, aunque viva en un palacio. La virtud no se impone desde fuera, nace desde dentro. Es una fuerza silenciosa que guía cada acción hacia el bien, incluso cuando el mundo camina en la dirección opuesta. Ser virtuoso no significa ser perfecto, sino ser consciente. Significa detenerte antes de hablar, pensar antes de juzgar, actuar antes de quejarte. Es vivir con propósito, no con impulso. Y en esa práctica diaria se encuentra una libertad que nada puede arrebatarte. Séneca enseñaba que el hombre sabio no depende de la suerte porque su felicidad no está fuera, sino dentro. Decía que la virtud es el único bien permanente, porque todo lo demás puede perderse. La riqueza, la salud, el reconocimiento, todo cambia. Pero el carácter, si está forjado en virtud, permanece inquebrantable. Por eso el sabio es libre incluso en la adversidad. Puede estar rodeado de caos, pero dentro de él reina el orden. Puede ser criticado, pero dentro de él habita la paz. En la modernidad, la libertad se vende como un derecho. Para los estoicos era un deber hacia uno mismo. Ser libre de los deseos que nublan la mente, de los miedos que paralizan, de las emociones que dominan. No necesitas huir del mundo para ser libre, solo necesitas dejar de ser esclavo de lo que no puedes controlar. La verdadera cárcel no está hecha de muros, sino de pensamientos desordenados. Practicar la virtud es aprender a decidir con calma, a actuar con sabiduría, a mantenerte firme cuando la vida te empuja. Es recordar que lo correcto sigue siendo correcto, aunque nadie lo vea, y que lo equivocado sigue siéndolo, aunque todos lo aplaudan. Esa coherencia interior es la mayor expresión de libertad que existe. Esta noche, mientras piensas en tu día, pregúntate si tus actos te acercaron o te alejaron de tu mejor versión. No necesitas ser perfecto, solo consciente. Cada decisión virtuosa, por pequeña que sea, es una cadena menos que cargas. Cada pensamiento noble, una puerta abierta hacia tu paz. Los estoicos no prometían una vida sin dolor, pero sí una vida sin esclavitud interior. Y eso, bro, es la verdadera victoria. La virtud no se predica, se vive, no se enseña, se encarna. Es el fuego que ilumina el camino del sabio y el escudo que lo protege de la corrupción del mundo. Porque quien actúa con virtud no depende del resultado, solo de la intención, y esa pureza lo vuelve invencible. Esta es la enseñanza de la 10ª lección. La libertad no se conquista con fuerza, se alcanza con virtud. Porque cuando tus actos reflejan tu alma, ninguna cadena puede retenerte. Parte 11. La paciencia. El arte de esperar sin rendirse. Vivimos en una era donde todo se desea inmediato. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, éxito sin esfuerzo. Pero los sabios estoicos sabían que todo lo valioso requiere tiempo y que la impaciencia es una forma de debilidad del alma. Marco Aurelio lo escribió en silencio mientras enfrentaba guerras y enfermedades. El tiempo es un río que fluye y el sabio no lucha contra su corriente. Quien no sabe esperar, sufre el doble, por lo que no tiene y por la ansiedad de quererlo ya. La paciencia para los estoicos no era pasividad, era fuerza interior. Era la capacidad de actuar cuando se debe y de esperar cuando corresponde.
Epicteto enseñaba que la naturaleza tiene su propio ritmo y que el hombre sabio lo respeta. Decía, no apresures los frutos antes de que maduren. Todo lo que vale la pena requiere su estación. En esa frase está contenida toda la sabiduría del universo. El que se desespera interrumpe su propio crecimiento. El que confía en el tiempo se fortalece mientras espera. La impaciencia nace del ego, del deseo de controlar el resultado, del miedo a no llegar. Pero la paciencia nace de la fe en el proceso, en la causa justa, en el valor del esfuerzo constante. Los sabios comprendían que nada grandioso se construye deprisa. El carácter, como una escultura, se forma a golpes lentos y firmes. Cada día que soportas con calma una dificultad, estás puliendo tu espíritu. Cada vez que eliges no rendirte, estás alimentando tu fortaleza invisible. Séneca decía que el tiempo es el mejor maestro, aunque pocos quieran escucharlo. La prisa nos roba la atención, la calma nos devuelve la claridad. La paciencia no es esperar sin hacer nada, sino actuar sin ansiedad. Es confiar en que estás plantando las semillas correctas, aunque el fruto aún no se vea. Los estoicos veían el tiempo como un aliado, no como un enemigo. Sabían que todo llega a su hora, incluso las respuestas que el alma busca. En la vida moderna, donde todo parece urgente, la paciencia se ha vuelto un lujo. Queremos cambiar de un día para otro, sanar sin dolor, aprender sin fallar. Pero la naturaleza no salta pasos, y tú tampoco deberías hacerlo. La mente impaciente sufre, la mente paciente crece. Cada obstáculo es una invitación a respirar, a esperar, a entender que lo que se retrasa no siempre se niega. A veces la vida solo está preparando el momento perfecto. Esta noche reflexiona sobre lo que estás esperando. Tal vez una meta, una respuesta, una oportunidad. Pregúntate si tu impaciencia proviene del miedo o del deseo. Luego respira y recuerda. Lo que está destinado para ti llegará cuando estés listo para recibirlo, no cuando tú lo exijas. La paciencia es el puente entre el deseo y el resultado, y solo quienes lo cruzan con calma llegan al otro lado con sabiduría. Marco Aurelio escribió, si algo tarda en llegar, no desesperes. Todo se acomoda en su momento justo. La naturaleza no se apura y aún así, todo se cumple. No hay mejor consuelo que esa verdad. El universo no olvida lo que siembras, solo espera a que florezcas. Y cuando lo haces, entiendes que cada demora fue una preparación, no una pérdida. Esta es la enseñanza de la 11ª lección. La paciencia no es debilidad, es madurez del alma. Y quien aprende a esperar sin rendirse, descubre que el tiempo nunca estuvo en su contra, sino trabajando a su favor. Parte 12. La humildad. Reconocer sin miedo tus límites. Hay una fuerza silenciosa que sostiene al sabio y lo mantiene en equilibrio frente a la vida. La humildad. En una época donde todos quieren ser admirados, escuchados, seguidos, los estoicos elegían lo contrario. Aprender. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su tiempo, y aún así escribía cada noche recordándose a sí mismo no creerse superior a nadie. Decía, tan pronto como te sientas importante, recuerda que el universo es vasto y tú eres solo una parte pequeña de su orden. La humildad no lo hacía débil, lo hacía invencible, porque quien conoce sus límites, también conoce su fuerza. La humildad no es humillación, es sabiduría. Es reconocer que siempre hay algo que no sabes, alguien que puede enseñarte, un error que aún no has comprendido. El orgulloso vive encerrado en sí mismo. El humilde, en cambio, vive abierto al mundo. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo, enseñaba a sus alumnos que el sabio no presume de su conocimiento, sino que lo utiliza para servir. Decía que el verdadero crecimiento comienza cuando puedes mirar dentro de ti sin miedo, aceptar tus defectos y trabajar sobre ellos sin vergüenza. Esa es la libertad interior que el ego jamás entenderá. Séneca afirmaba que la arrogancia es el veneno del alma, porque impide el aprendizaje.
Quien cree saberlo todo deja de escuchar, y quien deja de escuchar deja de crecer. El sabio, en cambio, aprende incluso de sus enemigos, de los errores, de las derrotas. La humildad le permite ver lecciones donde otros solo ven fracasos. No busca tener siempre la razón, busca comprender. Y en esa comprensión encuentra la serenidad que el orgulloso jamás conocerá. En el mundo moderno, la humildad parece una virtud olvidada. Las redes, las apariencias, la competencia constante alimentan el deseo de ser más que los demás. Pero los estoicos sabían que el valor real no se mide por la mirada ajena, sino por la paz interior. Ser humilde no significa pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Significa actuar con propósito, sin buscar reconocimiento, sabiendo que el mérito verdadero no necesita aplausos. La humildad también enseña a aceptar la ayuda cuando la necesitas. A veces la mente fuerte confunde independencia con aislamiento, pero el sabio sabe que no puede hacerlo todo solo. La humildad le recuerda que la cooperación no es debilidad, sino parte del orden natural. Nadie nace completo. Todos somos fragmentos del mismo todo. Reconocerlo es un acto de inteligencia espiritual. Esta noche, mientras reflexionas en silencio, pregúntate, ¿cuántas veces el orgullo me ha alejado de aprender algo nuevo? ¿Cuántas veces he querido tener razón en lugar de encontrar la verdad? La humildad comienza cuando puedes responder con honestidad. No se cultiva con palabras, sino con actos, escuchando más, juzgando menos, agradeciendo incluso cuando el ego quiere quejarse. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que incluso un emperador debía seguir aprendiendo. Escribía, no permitas que el poder te corrompa ni que la fama te engañe. Eres un hombre entre hombres, nada más. Y esa simple frase contiene una verdad inmensa, porque la humildad no disminuye al hombre, lo purifica, le quita el peso del orgullo y le devuelve la ligereza de la sabiduría. Esta es la enseñanza de la 12ª lección. El sabio no se eleva por encima de los demás, se eleva por encima de su propio ego. Y en ese silencio humilde encuentra la grandeza que el mundo busca en vano. Parte 13. La disciplina. El puente entre el propósito y la acción. Todos hablan de metas, pero pocos hablan del puente que las conecta con la realidad, la disciplina. Sin ella, incluso el sueño más grande se disuelve como humo. Los estoicos la consideraban una de las virtudes más altas, porque entendían que el conocimiento sin acción es solo una ilusión. Marco Aurelio lo sabía bien. No basta con saber lo que es correcto, debemos hacerlo. La sabiduría sin disciplina es una semilla que nunca florece. Es la acción constante, silenciosa, diaria, la que transforma la intención en destino. Epicteto enseñaba que la disciplina no es una cadena, sino una forma de libertad. Decía, nadie es libre a menos que se gobierne a sí mismo. Y eso es exactamente lo que la disciplina representa, el arte de gobernarse. No se trata de vivir rígido, sino de vivir con dirección. Cada pequeño hábito, cada decisión tomada con conciencia, fortalece el alma. El hombre disciplinado no depende de la motivación, porque entiende que el deber es más confiable que el impulso. La motivación cambia con el clima. La disciplina permanece incluso en la tormenta. Séneca decía que el sabio no espera el momento perfecto, lo crea. Y ese momento se construye con esfuerzo constante. La disciplina es el fuego que pule el carácter. A veces duele, a veces cansa, pero siempre edifica. Quien huye de la incomodidad, huye de su propio crecimiento. Los sabios entendían que la voluntad también se entrena, igual que un músculo. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque nadie te vea, fortaleces tu espíritu. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, estás esculpiendo tu destino. La sociedad moderna confunde libertad con indulgencia. Se celebra hacer lo que se quiere, no lo que se debe. Pero la verdadera libertad no está en ceder al deseo,
sino en controlarlo. El hombre que hace solo lo que le apetece es esclavo de sus impulsos. El hombre disciplinado, en cambio, actúa por propósito, no por capricho. Puede tener cansancio, miedo o dudas, pero sigue adelante porque su voluntad no depende del momento. Marco Aurelio lo practicaba incluso en sus días más oscuros. Se levantaba temprano, aunque su cuerpo le rogara dormir, recordando: has nacido para actuar, no para descansar. No lo hacía por orgullo, sino por deber, y en ese deber encontraba su paz. La disciplina no se construye en los grandes desafíos, sino en los pequeños actos cotidianos, en la manera en que cuidas tu cuerpo, en cómo ordenas tus pensamientos, en cómo cumples tus palabras. Es el cimiento invisible de toda virtud. Sin disciplina no hay paciencia, ni sabiduría, ni fortaleza. Es el músculo que sostiene todos los demás. Esta noche, antes de dormir, piensa en qué tan fiel has sido a tus principios, no a tus emociones, sino a tus valores. Pregúntate si has hecho lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie estaba mirando. Esa es la verdadera medida del carácter. No lo que prometes, sino lo que haces. La disciplina no promete una vida fácil, promete una vida con propósito. No es un castigo, es un camino. Y aunque a veces duela, su recompensa es inquebrantable. La paz de saber que hiciste lo que debías, sin importar el resultado. Esta es la enseñanza de la 13ª lección. La disciplina no es sufrimiento, es libertad en acción. Porque quien se domina a sí mismo ya no depende del mundo para avanzar. Parte 14. El perdón. Liberar el alma del peso del rencor. Hay un peso invisible que muchos cargan sin darse cuenta. El rencor. No se ve, pero cansa. No se toca, pero duele. Y lo más curioso es que no hiere a quien lo provocó, sino a quien lo guarda. Los estoicos entendieron que el perdón no es un favor que se da a los demás, sino una liberación que uno se da a sí mismo. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Perdonar no es olvidar, es decidir no vivir encadenado a la herida. Epicteto enseñaba que nadie puede herirte sin tu consentimiento, que las palabras, las ofensas o las injusticias solo te dañan si tú eliges llevarlas dentro. Decía: cuando alguien te provoca, recuerda que no te hiere lo que dice, sino tu juicio sobre ello. En esa simple frase hay una libertad inmensa. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cómo responder. Y esa decisión, repetida una y otra vez, construye la paz interior. Séneca veía el perdón como un acto de fortaleza, no de debilidad. Decía que el sabio no se degrada devolviendo mal por mal, porque el mal ajeno no debe convertirse en ejemplo. El rencor para él era un fuego que consume primero al que lo sostiene. Cuando odias, te haces esclavo del pasado. Cuando perdonas, recuperas el presente. Y sin presente no hay vida. Por eso los sabios no se quedaban atrapados en la ofensa. Aprendían, agradecían la lección y seguían su camino con el alma ligera. El perdón no siempre significa reconciliarse. A veces implica tomar distancia, soltar, entender que no todos están listos para ver las cosas con claridad. No todos sanan al mismo ritmo, ni con la misma conciencia. Perdonar no borra lo que ocurrió, pero impide que siga ocurriendo dentro de ti. Es aceptar que el dolor formó parte del camino y que seguir sintiéndolo no cambiará el pasado, solo dañará tu presente. En la vida moderna, donde el orgullo se disfraza de fortaleza, el perdón se ha vuelto un signo de rareza. Se confunde con rendición, cuando en realidad es la más alta expresión de poder. El sabio perdona porque entiende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos. Cada minuto invertido en odio es un minuto robado a la paz, al amor, a la serenidad. Y la mente que no suelta el rencor se vuelve su propio enemigo. Marco Aurelio enfrentó traiciones, críticas y deslealtades, pero jamás dejó que eso lo amargara.
En sus escritos se recordaba: no puedes controlar la maldad de los otros, pero sí impedir que destruya tu bondad. Esa frase encierra la esencia del perdón estoico. Proteger la pureza del alma, incluso cuando el mundo intenta ensuciarla. Porque cuando respondes con calma, el mal se agota por sí mismo. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, piensa en alguien o en algo que aún te duele. No para revivir la herida, sino para liberarla. No necesitas justificar lo que pasó, solo reconocer que ya no quieres cargarlo más. Respira hondo y con cada exhalación, imagina que el peso se disuelve. Siente la ligereza que llega después. Eso es perdonar, soltar para poder avanzar. Esta es la enseñanza de la 14ª lección. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu presente. Y cuando liberas el corazón del rencor, descubres que la verdadera victoria es tener el alma en paz. Parte 15. La paz interior. El destino final del alma estoica. Después de tantas lecciones, después de tantas pruebas, el sabio llega a comprender que todo lo que buscaba, fuera siempre estuvo dentro. La última enseñanza de los estoicos no es sobre fuerza, ni éxito, ni control. Es sobre paz. La paz interior no se encuentra huyendo del mundo, sino aprendiendo a habitarlo con serenidad. Marco Aurelio lo escribió con claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa es la raíz de la calma, no el silencio externo, sino la armonía interior. La paz no llega cuando todo se acomoda, sino cuando dejas de necesitar que todo lo haga. Es el resultado de aceptar la naturaleza de las cosas, de comprender que lo que sucede no siempre debe gustarte, pero siempre puede enseñarte. Epicteto lo decía con sabiduría: no busques que los acontecimientos sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá serena. Esa frase encierra el secreto de la libertad. Cuando dejas de pelear con lo inevitable, el alma descansa. La sociedad moderna promete paz a través del placer, del éxito, del reconocimiento. Pero los sabios sabían que ninguna de esas cosas dura. Todo lo externo cambia, todo se desvanece. La única paz que permanece es la que no depende de nada fuera de ti. Por eso el estoicismo no enseña a escapar del dolor, sino a comprenderlo. No enseña a evitar la pérdida, sino a aceptarla. La paz verdadera no es ausencia de movimiento, es equilibrio dentro del movimiento. Séneca afirmaba que el sabio no se perturba porque ha hecho las paces con el destino. Entiende que hay un orden en el universo, incluso cuando no puede verlo, y en lugar de maldecir lo que ocurre, lo utiliza para fortalecerse. Nada nos sucede que no podamos soportar, escribía, y tenía razón. El alma que acepta lo que no puede cambiar y actúa con virtud sobre lo que sí, alcanza una calma que ninguna tormenta puede quebrar. Encontrar la paz no significa aislarte, sino comprenderte. No se trata de dejar de sentir, sino de sentir con equilibrio. No de callar las emociones, sino de observarlas sin ser su esclavo. La paz es el punto en el que el alma deja de resistirse a la vida y empieza a fluir con ella. Marco Aurelio lo llamaba vivir en armonía con la naturaleza, aceptar lo que es, hacer lo correcto y agradecer el instante presente como si fuera un milagro. Esta noche, mientras el silencio te envuelve, escucha tu respiración. No pienses en el mañana ni en el ayer. Solo en este instante, siente el aire entrar y salir. Ese simple acto contiene todo lo que necesitas saber. Estás vivo. Has resistido, aprendido, crecido. Todo lo que pasó tenía un propósito: traerte hasta aquí, al centro de ti mismo. La paz interior no es un destino, es una práctica. Se cultiva cada día al elegir la calma sobre la reacción, la comprensión sobre el juicio, la gratitud sobre la queja. No necesitas esperar a que la vida sea perfecta para sentirla. Basta con mirar dentro y reconocer que ya eres suficiente. Los sabios no buscaban una vida sin ruido, sino una mente que no dependiera del ruido.
Esa es la libertad final. Mantener la calma en medio del caos, sonreír ante lo incierto y confiar en que todo, incluso lo doloroso, tiene sentido. Esta es la enseñanza de la última lección. La paz no se encuentra, se construye. Y se construye cuando entiendes que el mundo puede ser incierto, pero tú puedes ser constante. Que la vida puede ser breve, pero tu serenidad puede ser eterna. Porque el alma que ha aprendido a estar en paz ya ha alcanzado la más alta forma de sabiduría. Has llegado al final de este viaje, viajero. Si estas palabras te ayudaron a encontrar paz o claridad, recuerda, la sabiduría no solo se aprende despierto, también se asimila en el silencio del descanso. Mientras duermes, deja que estas ideas sigan trabajando dentro de ti. Que cada pensamiento se convierta en calma, que cada lección se transforme en luz. Gracias por acompañarme en este momento de reflexión y descanso. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete para seguir compartiendo juntos el arte de vivir con serenidad, incluso en medio de la noche. Descansa bien y que la sabiduría te acompañe en tus sueños. Moon and Sun.